Saludos afectuosos y bienvenidos a este segmento que intenta proporcionar herramientas e información para que os conozcáis mejor. Hay una preocupación latente, al menos a mí me han escrito bastantes personas en los últimos tiempos, muy preocupadas porque dicen que sienten que cada vez se tiene menos sexo, ¿no? Y efectivamente hay un hecho que se puede constatar en los estudios que depende de multitud de variables, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a la medición, ¿verdad? Porque si hablamos de sexo, hablamos de algo un poco subjetivo, en cierto modo, porque lo que no es subjetivo es que cada vez hay menos sexo. Esto parece ser una realidad. Y menos para cada generación que llega, porque con o sin pareja, esto ya lleva ocurriendo desde hace 4 décadas y se da en lo que se entiende por Occidente, es decir, que son los países industrializados, donde ha ido cambiando la economía, la estructura tradicional de sociedad, de familia, etc. Sin embargo, esto no ocurre, por ejemplo, en Asia, África o Latinoamérica. Las realidades son diferentes y la calidad y cantidad de información en el mundo está desequilibrada. A estas investigaciones costosas no se dedican fondos. Y hoy por hoy los estudios apuntan a que llega un momento en que las personas deciden no dedicar más energía a otra persona. Si hay media docena de posibles razones que señalan los especialistas y se cruzan, pues pudieran ser la precariedad o las jornadas que se alargan, el estrés y la depresión, las relaciones cada vez menos estables o la confusión, sobre todo entre los jóvenes, que les provoca la libertad sexual creciente de las mujeres. Aunque la tendencia parece clara para los expertos, tener una imagen exacta del problema es complicado, y más cuando no hay estudios cada cierto tiempo para conocer la evolución. En Estados Unidos sí hay 2 estudios importantes de tipo longitudinal a lo largo de los últimos 20 años. El resultado del primero fue que los estadounidenses practicaban sexo 9 veces menos al año a principios de la década del 2010, que a finales de los años 90, por ejemplo, en promedio pasaron de tener 62 relaciones sexuales por año a tener 53. El segundo fue que la investigación en la frecuencia sexual entre el año 2000 y el 2018 pues dejó entrever que la inactividad sexual aumentó entre los hombres y las mujeres jóvenes hasta los 34 años, pero sobre todo en ellos, ¿verdad? Y sobre todo también entre los 18 y los 24 y principalmente entre los solteros. Se vieron las mismas bajadas en Alemania entre el 2005 y el 16, en Finlandia entre finales de los 90 y mediados de los 2000, o en Australia entre el 2001 y el 2013. Y bueno, pues se habla de muchas cuestiones alrededor del sexo, sobre todo las del cambio social que se ha producido en los últimos años en torno a las relaciones entre unos y otros, el avance hacia la equidad y también el plano sexual de hombres y mujeres, ¿no? En España recientemente ha habido una tercera oleada de la famosa encuesta sobre relaciones sociales y afectivas en tiempos de pandemia que inició el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, y da una panorámica especial, ¿no? Porque cuando preguntaron qué situación describía mejor pues esa realidad que se estaba viviendo, es decir, la situación sentimental y sexual, pues un 17% manifiesta que no mantiene ningún tipo de relación ni sentimental ni sexual con nadie. Y un 5.5% tiene una relación afectiva sin relaciones sexuales. Además, tras la pandemia, la frecuencia mejoró para un 8% y empeoró hasta un 16% para otros. ¿A qué se debe? Bueno, algunos aducen que se debe al estrés, pero el estrés no es un concepto abstracto. Produce cambios en el sistema hormonal, que entre otras cosas genera niveles altos de cortisol y de prolactina, 2 hormonas que disminuyen a su vez el nivel de testosterona, que es la hormona del deseo, en hombres y mujeres.
Y el estrés crónico sabemos que produce una disminución del deseo. También la ansiedad y la depresión, aún más disparadas tras la crisis sanitaria en muchos países en los que ya la benzodiazepina se consume constantemente, ¿verdad? El informe, por otra parte, sobre salud mental, el Headway Mental Health del año pasado, del 2022, colocó a este país, a España, como el segundo con más casos de trastornos de salud mental en Europa, solo por detrás de Portugal. Afecta sobre todo a mujeres y cada vez más a los adolescentes. Y lleva años sucediendo en todo el mundo con más de 320 millones de personas que padecen depresión. Esto significa un 18% más que hace una década. Y así la ansiedad y la depresión, pues como he dicho, son enemigas del deseo y el disfrute de la vida sexual. Y uno de los síntomas de la depresión es la falta de deseo. Y no solamente sexual, sino incluso de vivir, ¿verdad? Porque además no todos los antidepresivos disminuyen esto, ¿verdad? Sí lo hacen los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, y otros también que claramente lo estimulan, ¿no? Pero el sexo individual, la masturbación, unido al aumento de la visualización de porno y el acceso a ello desde edades cada vez más tempranas, también están entre las posibles razones que apuntan diferentes especialistas. Se puede conectar la disminución de la frecuencia de relaciones sexuales a dos variables. Una, sin duda, es la vida estresante y compleja de los trabajos, y bueno, el típico caso de una persona que llega a casa tarde de trabajar, agotado, con muchas cosas en la cabeza, que bueno, no le da tiempo casi ni para cenar y dormir. Otros, pues que no tienen pareja, pero sí tienen turnos rotatorios de mañana, tarde y noche y fines de semana, y así, pues lógicamente es difícil coincidir. Y la otra es el miedo de los hombres al desempeño, que es un miedo unido a dos cuestiones más, ¿no? A veces motivadas por el agravio comparativo con los referentes de los penes en erección de la pornografía y el cambio de roles entre hombres y mujeres que se ha producido en dos generaciones. Y así la paulatina desaparición del hombre demandante y la mujer aceptante, ¿verdad? Pues ha cambiado, ¿no? Ya no se presenta bajo los mismos parámetros. De hecho, cuanto más libre se muestra la mujer, más miedo recibe el hombre, ¿verdad? Produciendo así la paradoja de que cuanta más libertad sexual, más refugio en una sexualidad autónoma y masturbatoria, ¿no? El feminismo también, las masculinidades. Ahora nos hacemos preguntas que antes nadie se hacía y nos cohibimos y autocensuramos en muchos casos. Antes era el flirteo, ¿verdad? Que era un acto de conquista del hombre y entrega a la mujer, pero ahora ya es mucho más horizontal en el caso de los héteros, ¿verdad? En general, de repente hacerse preguntas, bueno, pues emascula a muchos de ellos, en vez de celebrar que todo esto más horizontal pudiera quedar por hacer. También las relaciones de inmediatez y esporadicidad, ¿no? Porque en esas situaciones no se da una relación entre dos personas, sino entre dos genitales. Y que eso empobrece la calidad de vida de los seres humanos es un hecho. A veces esta disminución del deseo tiene que ver con la forma en la que cada vez más se producen las relaciones, de forma esporádica, ¿verdad? Con esa dificultad creciente para mantener lazos estables y que apuntan algunas teorías sobre el fin del amor que están saliendo en los últimos tiempos, ¿no? Por otra parte, las nuevas generaciones no están aprendiendo que aunque una relación sea esporádica, pues es una relación al final. Si no hay complicidad química ni conexión, llega un momento que el sexo no aporta nada. Tienen libertad, han desaparecido muchos prejuicios, pero no disfrutan del sexo y te lo dicen claramente y acaban pensando que no merece la pena el tiempo ni el esfuerzo de entablar esa relación. Hay otros que creen que la evolución del mundo occidental, cada vez más individualizada y donde todo se pospone, está teniendo un impacto enorme en la forma en la que nos relacionamos. ¿Cuál es la consecuencia? Que hay menos contacto, menos placer compartido.
Y ahora, pues la verdad es que se ve difícil que una mujer lo motive intelectualmente, o sea, que le guste o le atraiga lo suficiente a alguien, ¿no? Así sucede que se va olvidando, durmiendo o aletargando la necesidad del placer y el deseo. Y el sexo, pues se va convirtiendo en una especie de recuerdo, ¿no? Eh, Esto es lo que hay, lo que concluyen diferentes estudios en diferentes países hasta el momento. Ojalá se invierta la tendencia y volvamos, como siempre, a disfrutar en la misma medida y entregarnos en la misma medida. Paz, luz y salud para todos. Gracias por vuestra atención.